acompaña Paola Pavón, asambleísta por Alianza País. Listas 35, le hemos invitado, él es del Buró Político, justamente desde la Asamblea, y le hemos invitado para hablar justamente un tema que va a traer colación una vez que en el tema de la Concordia, el domingo se dieron elecciones. Hasta el momento se conoce ya un triunfador, que sería la Concordia para Santo Domingo, y esto ha llegado justamente de alegría a los concordienses y también a la gente de Santo Domingo. Hoy vienen otros temas limítrofes justamente al interno del país. ¿Cómo se va a tratar esos temas? ¿Cuándo pueden generar reacciones? Y una de ellas es lo que pasó en la Concordia. Buenos días, Mirena. Buenos días, Luis. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a todos los televidentes. Creo que el día domingo triunfó la democracia en la Concordia, un pueblo que desde hace muchos años ha venido pidiendo definiciones, y creo que el saber que hoy la Concordia es el primer cantón de Santo Domingo de los Áchilas nos congratula a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Más allá de la disputa entre dos provincias, creo que lo importante es que los ciudadanos y las ciudadanas se hayan podido pronunciar hacia qué cantón, hacia qué provincia, hacia qué circunscripción desean pertenecer. Casualmente, Luis, la semana pasada, el día jueves, que fue el último día que sesionó la Asamblea Nacional antes de salir a este receso legislativo, tratamos la ley de límites en primer debate. La ley de límites es una ley que está conociéndose en la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización, a la que pertenezco. ¿Coincidencia? Fue coincidencia. ¿Seguro? Absolutamente coincidencia, sin estrategia política ni especulaciones por ningún sentido. Porque el tema de la Concordia era justamente... las elecciones eran el día domingo, pero queríamos como Asamblea Nacional y sobre todo como Comisión de Gobiernos Autónomos tratar las leyes que ya tenían informe. La semana pasada también tratamos ley de contratación pública, el segundo debate, que también pertenece a mi comisión. Acabamos de sacar en primer debate también el informe para primer debate de la ley de estadística. Ya. Es decir, trabajando en la comisión. Ese es uno de de las características que tiene mi comisión precisamente. ¿Qué planteaba el Ejecutivo inicialmente, Luis? El Ejecutivo planteaba en la ley de límites presentada por el Ejecutivo y discutida inicialmente en la Asamblea que se resuelvan más de 500 conflictos limítrofes. Es decir, que nosotros los asambleístas y las asambleístas juguemos a cartógrafos. Era un tema que lo discutimos inicialmente en la comisión. ¿Cómo? Desde el escritorio vamos a resolver más de 500 conflictos, porque le aclaro, Luis, que esta ley está detenida en el país por más de 100 años. La última ley de límites en el país se la hizo en 1700, es decir, nosotros tenemos un retraso de más de 100 años. Ahora, ¿qué es una deuda histórica con el país? ¿Qué estamos proponiendo como comisión, Luis? Estamos proponiendo una metodología que resuelva los conflictos. Es decir, cuando hay conflictos en las parroquias, que sea el consejo cantonal, es decir, el alcalde y los concejales quienes tengan la posibilidad de incidir en estos conflictos de parroquias en el mismo cantón. Pero más de estos 500 van a pedir consultas. ¿Cómo se van a solucionar estos? ¿Qué estamos tratando de establecer? Algunos mecanismos de solución. Por un lado, primero la mediación. Creemos que la mediación es un instrumento que les permite a algunos cantones, con acciones afirmativas para esos cantones, para esas parroquias, para esas provincias que quieran resolver, lo puedan hacer mediante acuerdo de partes. Tenemos un segundo modelo, que es el tema del arbitraje, que un tercero entre a arbitrar y que esa decisión del árbitro, en este caso, sea mandatoria para las partes. Y un tercero, que es el tema de la consulta. Creemos que no todos los casos deben ir a consulta. El caso de la Concordia que usted plantea es un caso de pertenencia, es decir, ¿a dónde pertenecía? Creo que ese es un conflicto que obliga a que sean los ciudadanos y ciudadanas las que se pronuncien. Pero la mayoría de conflictos limítrofes no son de pertenencia, Luis, son en dónde está el hito, dónde termina la parroquia, dónde termina el cantón, cuáles son exactamente los recursos naturales que dividen a esa parroquia o dividen a ese cantón. Otro de los temas es la mayoría de los conflictos. Claro, otro de los temas que va a traer la provincia del Guayas tiene como 13 problemas limítrofes ahí. Sí, entre esos la Manga del Cura, que es uno de los más polémicos, y que ese entrará a qué determinación, a una consulta. Mira, ¿a un acuerdo? Parte de lo que conocemos inicialmente, la decisión del Ejecutivo en el caso de la Manga del Cura, es tener un procedimiento similar a lo de la Concordia. Creo que la Manga del Cura, al tener un número tan importante de habitantes que no pertenecen a ninguna provincia, que no pueden demandar de alcaldes, de prefectos, servicios básicos, nos obliga a que como Estado tomemos una decisión. Creo que estos conflictos limítrofes que históricamente han estado rezagados
tienen en este momento la posibilidad de ser solucionados. Pero Luis, en el marco de la unidad, yo creo que si hay algo que le caracteriza a este nuevo Estado, al Estado ecuatoriano, es precisamente la unidad en esa diversidad. Hemos planteado un Estado plurinacional en el marco de la unidad. Hoy queremos resolver los problemas limítrofes en el marco de la unidad. La división político-administrativa del país solo sirve para generar un nuevo estado de desarrollo. Pero en la Concordia unió o desunió básicamente a una población. Yo creo que el problema no estaba en la Concordia, Luis. El problema los actores estaba políticos. en los actores políticos de Esmeraldas y en los actores políticos de Santo Domingo de Alianza País, MPD o MPD Alianza País. Mire, sí, yo creo que el pueblo es sabio. Y la democracia lo que nos permite es que los pueblos se pronuncien. La Concordia se ha pronunciado, la Concordia ha determinado hacia qué provincia quiere pertenecer, y hoy lo que le queda a Santo Domingo de los Áchilas es el reto de poder satisfacer las necesidades que históricamente han estado rezagadas en la Concordia. Si no, mire usted, cuando analizamos la inversión realizada en la Concordia hasta la fecha, nos damos cuenta, por ejemplo, que el gobierno provincial de Pichincha tenía un alto porcentaje de inversión, porque no sabíamos quién tenía que prestar los servicios básicos en la Concordia. Hoy, a través de un mecanismo democrático como ha sido la consulta popular, y sobre todo, aquí hay que reconocer la decisión política del presidente de la República de solucionar un conflicto retrasado por tanto tiempo, ha permitido que los ciudadanos hoy tengan certezas. ¿Y el presidente de la República va a tratar de solucionar los otros problemas, más de 500 limítrofes que hay, entre esos la Manga del Cura? Mire, la Constitución de Montecristi en uno de sus mandatos establece que el Ecuador necesita una nueva ley de límites. Y el presidente de la República manda el proyecto de ley de límites en busca de esa solución. Nosotros en la Asamblea Nacional creemos que para poder solucionar los conflictos hay que establecer una metodología. Mire, tenemos informes de la CELIDA en donde nos dicen que el límite es por la mitad del parque. ¿Cómo vamos a resolver los asambleístas un conflicto en donde estamos dividiendo a una población que históricamente se ha visto reflejada en los límites que antiguamente conocían? O se pueden presentar problemas como de diferente, pero es decir que quién apoyó más o vio más también. Exactamente. Lo que no hay que hacer de este momento histórico en el que podemos resolver los problemas limítrofes del país, hacer actorías políticas irresponsables. Mire, ese fue uno de mis llamados el día jueves que debatimos en la Asamblea Nacional. En este momento no nos sirven discursos absolutamente chauvinistas. Lo que nos sirven es buscar mecanismos de solución para que la gente tenga certezas de resolución de sus límites, y sobre todo que sepamos quién es el alcalde, quién es el prefecto, cuál es la junta parroquial, que a mí como ciudadano o ciudadana me tiene que prestar el servicio que establece la Constitución de la República. Pero ¿cómo van a entrar a dialogar o a solucionar estos problemas cuando también pueden haber sectores políticos no afines a la línea de país? Mire, yo creo que el debate del Pleno de la Asamblea, en donde en la Asamblea están todas las diversidades políticas, nos permite tener un termómetro. Sí, obviamente hay sectores que dicen, estos son los límites de mi provincia, estos son los límites de mi parroquia, pero también hay sectores interesados en establecer esta metodología. Les recuerdo que en mi mesa están asambleístas de oposición, está Diana Tamaí de Pachacuti, Paco Moncayo del Movimiento Municipalista, Andrés Roche de Madera de Guerrero, Jimmy Pinargote, es decir, asambleístas de oposición que firmaron un informe de unanimidad, porque creemos que la responsabilidad que tenemos como asamblea es presentar un informe que dé salida a un conflicto histórico, un conflicto de límites. Mire, Luis, si resolvimos el conflicto limítrofe con el Perú en unas condiciones de paz, de armonía, de privilegiar la no violencia entre los pueblos, ¿cómo no vamos a poder entre ecuatorianos y ecuatorianas, en el marco de la paz, de la unidad, poder encontrar una salida a los conflictos limítrofes, tal como ha sucedido en la Concordia? Creo que el país en este momento está en otro momento. Creemos que los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos una lógica distinta a la que seguramente hace 100 años se veían los conflictos limítrofes. Creo que es un momento como para seguir debatiendo en la Asamblea esta ley de límites y ojalá encontrar una salida con esta metodología para resolver estos conflictos. Tema que le están dando solución, están definiendo justamente en aquello. Ahora, el tema de la ley del Código de la Democracia entró en vigencia. Ya entró en vigencia. El día de ayer me ha sorprendido la posición de algunos asambleístas, posición que nunca fue debatida en el Pleno de la Asamblea. ¿Qué les sorprendió? Mire, hoy están planteando la inconstitucionalidad del Código cuando ese nunca fue un argumento en el debate en el Pleno de la Asamblea. Otros fueron los argumentos, que el método de Hong no era un método democrático, que excluía a las minorías. ¿Pero qué consecuencias va a traer al futuro este Código de la Democracia? Mire,
ninguna, yo creo que querer establecer un año antes del proceso electoral qué sucederá, cómo se privilegiarán algunos sectores, cómo se perjudicarán a otros sectores, a las minorías. Es una especulación, no bajo ninguna circunstancia. De hecho, le recuerdo, Luis, que el método de Hond era un método que se utilizaba para todos los cargos de elección pluripersonal, excepto asambleístas. Me refiero a quién, a vocales de juntas parroquiales, a concejales para distritos metropolitanos y consejos municipales. Lo que hoy ha hecho esta última reforma que se aprobó en vía Ministerio de la Ley es precisamente que hoy todos los cargos para elecciones pluripersonales, asambleístas, concejales, vocales de juntas parroquiales, sea mediante el método de Hond. Ahora, ¿y el fin social de los medios qué papel van a jugar en este código de la democracia? Que todavía queda un poco de duda para los medios de comunicación, los comunicadores, en fin. Precisamente en el último proyecto de la Ley de Comunicación, el ponente Mauro Andino presenta un artículo en donde se establece la posibilidad de que los medios deben propender a dar espacios de participación a los candidatos, a los actores políticos, con igualdad de condiciones. Creo que ese era el objetivo del veto presidencial, lo estamos reforzando en la Ley de Comunicación y bajo ninguna circunstancia creemos que en los procesos electorales hoy los medios de comunicación estarán excluidos de las entrevistas. Pero no hay parámetros para hacer las entrevistas, los reportajes. Bajo ninguna circunstancia. No las han puesto. Si ustedes revisan la Ley de Comunicación, que ha sido una ley esperada por tanto tiempo y que en este momento está ya el informe para votación, es una ley de comunicación que recoge la libertad de expresión, la libertad de opinión, obviamente detalla... ¿Y la autocensura? Bajo ninguna circunstancia no hay censura. Mire, el discurso de que esta era la ley Mordaza se acaba de caer. Los sectores de oposición que decían inicialmente, si en esta ley hay redistribución de frecuencias, nosotros votamos, ahora están buscando otro tipo de discursos políticos para no aprobar una ley, porque necesariamente lo que buscan es desde la arena del legislativo, decirle no al presidente Correa, y ese es un error, creo que es un error de la oposición y es un error que la ciudadanía lo percibe, Luis. En este Código de Democracia, ¿qué va a pasar con las agrupaciones nuevas que entran a competir en este proceso electoral? No se ha topado, Luis. Esa es en la última reforma, no se ha topado las reglas de juego para inscripción de candidaturas, para inscripción, de organizaciones políticas, los números de firmas necesarios, no se ha tocado. Lo único que reformamos en la última reforma al Código de la Democracia es el método de asignación de escaños, la simultaneidad, que los asambleístas puedan ser electos en primera vuelta, y la posibilidad, en este caso, de una figura de acoso político, que es una figura que la demandaban las organizaciones de mujeres, básicamente la Asociación de Mujeres Municipalistas, y el tema del veto que incluye al presidente. No hay otro tema que... ¿Y qué papel juega Alianza País y el gobierno justamente en este tema de imponer estas reformas? Mire, creo que si la Constitución permite hacer reformas un año antes del proceso electoral, es precisamente porque la Constitución y los constituyentes vislumbraban que esta podía ser una posibilidad. Hemos actuado en el marco de la ley, hemos actuado en concordancia a lo que establece la Constitución, y yo creo que, Luis, esos temores de algunos actores de oposición de creer que cambiando las reglas del juego vamos a poder tener control sobre un proceso electoral es un error. Los únicos que tienen control sobre un proceso electoral son los ciudadanos, la gente que va a las urnas y determina con absoluta conciencia cuáles son sus candidatos y cuáles son sus preferencias electorales. Paola, ¿se están reuniendo ustedes como Alianza País? Ayer lo hicieron, ¿qué están tratando? No, mire, no ha sido una reunión de Alianza País. ¿No están en vacancia? Ha sido, algunos asambleístas están en su receso legislativo, a otros nos toca trabajar. Hoy estoy aquí desde las 6 de la mañana trabajando. Ayer lo que hicimos fue, como coordinación del bloque, hacer un análisis de las casi 100 leyes que en este momento están tratándose en la Asamblea Nacional. Recuerde usted que antes decían el único legislador es el presidente de la República. Hoy tenemos más de 100 proyectos de ley con iniciativa de asambleístas, el 70% iniciativas de asambleístas de oposición, que la Asamblea Nacional en sus 13 comisiones especializadas se encuentra discutiendo en este momento. Muy bien, quiero agradecer a nuestra primera invitada en esta mañana, Paola madrugando desde las 6 de la mañana. Al que madruga, Dios le ayuda. No ha estado junto a nosotros en este diálogo, en esta entrevista. Gracias por acompañarnos. Código de la Democracia hemos topado como tema final, pero al inicio hablamos del tema de límites en diferentes provincias que se dan, y como reflejo y análisis el tema de la concordia. Gracias por acompañarnos.